Gracias, maestro Jonathan. Bueno, pues hablemos de la doctora Yolanda Campos Campos. Daremos una semblanza, ya que la doctora Campos Campos prefiere que se hable de una semblanza más que de sus grandes logros académicos y títulos, porque los tiene. Doy inicio. La doctora Yolanda Campos Campos se define a sí misma como docente de corazón. Cuenta con estudios y experiencia como profesora de educación primaria, profesora de educación media en las especialidades de física, química y maestra de matemáticas, maestra en tecnología educativa, doctora en pedagogía, lo que unido a su labor como profesora de filosofía en escuelas normales y formadora de formadores de todos los niveles educativos en la República Mexicana, le han llevado a propuestas de educación integral y de educación matemática e informática con un enfoque humanista que ha plasmado en el diseño de guiones didácticos y juegos educativos de matemáticas y computación, y en sus más de 70 libros publicados por la SEP y por diversas editoriales. Coordinó el área de matemáticas del proyecto Enciclomedia en sus inicios. Diseñó e impartió el programa de formación docente en entornos de aprendizaje de las matemáticas en la educación superior, así como el curso multidisciplinario para docentes sobre lógica y conjuntos en la UAM Iztapalapa. Es miembro del Grupo Internacional de Psicología de la Educación Matemática, miembro del Consejo Consultivo y responsable de la gestión de la membresía de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo y Aplicación de Tecnología Educativa. Forma parte del grupo Educreativos de la Red Maker y de la comunidad Learning Creative Learning. Se desempeña como consultora para la innovación de la docencia en el contexto de la cultura digital en diversas instituciones de educación superior. Bien, enseguida daremos inicio a la conferencia. Para iniciar, hago la reflexión. La actividad matemática tiene como finalidad la adquisición de un cuerpo de conocimientos lógicamente estructurados para resolver problemas. Asimismo, la de propiciar procesos para desarrollar otras capacidades cognitivas, como clasificar, analizar, inferir, generalizar y abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento inductivo, el deductivo, el pensamiento divergente y el analógico. Los docentes nos hacemos muchas preguntas sobre cómo lograrlo. Cómo desarrollar estas capacidades en los estudiantes desde el ámbito de las matemáticas en un contexto de emergencia sanitaria que desafía nuestras prácticas pedagógicas. La doctora Campos Campos nos ayudará a identificar las claves de las tendencias curriculares en la formación docente matemática en todos los niveles educativos, en el contexto de una nueva normalidad permeada por lo digital y por formas de relación emergente durante la pandemia, que favorezca la mejora continua de la práctica docente. La conferencia se desarrollará conforme la siguiente mecánica. Primero, la doctora hace su presentación y después les pedimos a los asistentes que planteen sus preguntas previamente presentadas en el chat. Así es de que les pedimos antes de iniciar a todos los asistentes del subsistema estatal que para hacer válida su asistencia registren su nombre completo y su correo en el chat. Dejo en uso de la palabra a la doctora Yolanda Campos Campos. Adelante, doctora. Es suyo el micrófono. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y me voy a permitir
compartir una pantalla que nos dé seguimiento a esta presentación. En esta pantalla vamos a ir teniendo la posibilidad de efectuar algunas reflexiones que yo les pediría que muy atentamente que pudiéramos seguirlas llevando, ¿no? Yo de veras me siento muy, muy, muy agradecida porque voy a tener la oportunidad de compartir estos momentos con todos ustedes. Yo voy a ver, aquí voy a buscar quienes están participando en estos momentos. Yo los quisiera tener aquí muy cerquita de mí para sentir esa emoción de estar con ustedes y la siento que estoy con ustedes sin distancia, aunque estemos en la distancia, aquí lo siento en mi corazón. También en este momento, por aquí veo que hay profesoras, profesores inquietos y ¿qué creen? Cuando los veo como yo me vi como profesora de primaria y secundaria o como formadora de docentes que sigo siendo. Aquí confieso que cuando yo tenía 19 años, al egresar de la Escuela Nacional de Maestros, tuve que tomar la decisión de cómo continuar mi carrera profesional. Estudiar la carrera de matemáticas en la universidad o seguir el camino de la educación matemática en la Escuela Normal Superior. Me di cuenta que amaba la matemática, pero que muy esquiva conmigo, ya que requería concentración. Por mi estilo divergente de aprendizaje me iba a ser muy difícil hacerle propuestas de nuevos patrones o modelos matemáticos complejos. Entonces me dije, matemática, de mí no te escapas. Me dedicaré a la educación matemática para que estudiantes y docentes se interesen por ti. Sientan tu belleza que me tiene enamorada y que ellos también te amen y para que profesores, profesoras y sus estudiantes a tu lado amen y profundicen el conocimiento de la lengua, la ciencia, la tecnología, el arte y sobre todo que aprendan a amarse a sí mismos, a otros, al ambiente, al universo. Desde entonces he recorrido un maravilloso camino que me ha permitido ser docente en todos los niveles educativos, de preescolar a doctorado. He diseñado y evaluado guiones para juegos de computador y videos didácticos y también he asesorado la puesta en marcha de programas de formación docente en todos los niveles educativos. Por ahí apoyé el inicio de los centros de maestros en 1996, abriendo de los primeros centros en las escuelas normales de la Ciudad de México. También he tratado y buscado en distintas universidades e instituciones públicas y privadas cómo hacer que los investigadores amen la matemática, amen la ciencia, y se amen a sí mismos y a la educación. Soy autora de libros de texto de matemáticas e informática, como les dijeron aquí, y me he dado cuenta de algunos secretos de la educación que me permiten que lo que preparé en esta plática se aplique no solo a la educación matemática, sino a cualquier campo de conocimiento, por lo que pido su comprensión para que si leen por ahí ustedes matemática, lo extrapolen a su campo específico de acción y se pregunten, ¿vale esto también para mi quehacer docente? Mi propuesta es que el conocimiento, sea matemático, sea de científico, artístico, humanista, tiene estructuras similares que cuando las captamos y las reconocemos e identificamos, somos capaces de extender nuestras miradas a campos más profundos que cuando lo hacemos aisladamente. Cada día de mi vida me despierto con la ilusión de aportar algo a mis estudiantes, de la educación a la vida. Y como ustedes me ven ahora, con mis 57 años de servicio como maestra, es probable que ustedes se vean en el futuro, aunque todo me hace suponer
que se verán mucho mejor. Cada quien irá formando su propio camino, haciendo realidad sus propios deseos y logrando sus propósitos de vida. Así es de que, pues, demos inicio. Para dar inicio, yo les pido amablemente, ahí donde estén, ahí donde se encuentren, que respiren profundamente. Respiremos profundamente y nos centremos en el aquí y el ahora. Nuevamente, respiremos profundamente y nos preguntamos y contestamos en silencio a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi deseo más profundo de vida? Nuevamente, por favor, respiren muy profundamente. ¿Cuál es mi principal propósito de vida? Nuevamente, respiramos profundamente y nos contestamos a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Cuál es mi propósito como profesor o profesora de matemática, de la asignatura o campo de conocimiento que imparto? Muchas gracias. Aquí apunto que enfrentar el gran desafío de la formación docente en las culturas digitales depende de las respuestas a estas preguntas, que a manera de propósito dirigen la manera en la que nos apropiamos de la necesidad de transformar la educación, de la matemática y de cualquier campo de conocimiento, en el contexto de una nueva normalidad permeada por lo digital y nuevas formas de relación, en las que el ser docente y el de sus estudiantes se expresen y sean dueños de sí mismos en la toma consciente, responsable, creativa y segura de sus decisiones. Tengan muy en cuenta esto último, sean expresarnos, ser dueños de nosotros mismos, hacer una toma consciente de decisiones, hacer una toma responsable, creativa y segura. Cada una de estas palabras origina líneas de acción muy importantes en todo lo que es la docencia. Ahora les pido, por favor, que respiren nuevamente, muy profundamente. Y por un momento, sintiendo su cuerpo, sintiendo nuestras emociones, cómo fluyen los pensamientos y ofreciendo una mirada a quienes se encuentran conectados con nosotros en la distancia, sin distancia, nos digamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, soy creativo, aprendo permanentemente en comunidad. Nuevamente, soy creativo, soy creativa, aprendo permanentemente en comunidad. Labro futuros muy prometedores como educador. También les voy ahora a pedir que esa intención y esa atención consciente se mantenga en un aprendizaje permanente y que nos lleve a aportar lo mejor de nosotras mismas, de nosotros mismos, como educadores responsables que somos. A ver, aquí, eso. Lo que vamos aquí a trabajar, ya trabajamos el mensaje focal, ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué la labor profesional del profesor de matemáticas o de cualquier campo de conocimiento es relevante en esta época y siempre lo será?
Esto es muy, muy importante, esta pregunta. ¿Por qué? Porque ¿será cierto que siempre los profesores de cualquier asignatura, todo docente, seremos siempre importantes? A ver, quiero pedirles que desde su punto de vista puedan ustedes piense cada uno para ustedes, ¿qué tan buena fue la formación docente que tenían sus maestros y qué impacto tuvieron en la decisión de ustedes de dedicarse a promover su aprendizaje? ¿Sí? Repito, desde su punto de vista, ¿qué tan buena era la formación docente que tenían sus maestros de matemáticas o de las otras asignaturas, de tal manera que alguno de esos maestros haya tenido impacto en su decisión de dedicarse a promover su aprendizaje? Pongan por ahí su carita feliz si encontraron durante sus estudios que la mayoría de sus maestros estaban bien preparados en matemáticas o en el campo de conocimiento al que ustedes se dedican ahora. Y si varios de ellos tuvieron impacto en su decisión de dedicarse a promover su aprendizaje. Ahora, también pueden poner una cara tranquila si al menos encontraron un maestro preparado que les impactó. Y pongan una cara de enojo si no reconocieron a ningún maestro que estuviera preparado y ninguno les impactó, o mejor, les impactó negativamente y por ello tomaron ustedes una decisión, ¿sí? Revisen muy bien para ti mismos, para ti misma, para ti mismo, cómo te has formado y continúas formándote como docente de matemática o en el desempeño de la función que realizas. ¿Te has seguido preparando o continúas estrictamente con los conocimientos que adquiriste durante tu formación docente? Bueno, aquí es bien importante, repito, contestar esto, porque para estar en condiciones de participar activamente como educadores, tenemos que partir de reconocer que un gran número de tipos de trabajo está desapareciendo, porque la función que realizan puede ser fácilmente sustituible por algoritmos y programas digitales. Tengamos en cuenta que el avance significativo de la tecnología de la industria 4.0 y la actualización del concepto de educación transformará la manera de producir, de trabajar, de relacionarse, de colaborar, de crear, de investigar, de innovar, lo que implicará modificaciones profundas para la sociedad y para la especie humana, en las que la educación estará presente y los educadores también, ya que la educación es el sector de la economía más difícil de automatizar. Están haciéndose muchos esfuerzos para automatizarlo y crear chatbots y crear tutores mecánicos que nos puedan sustituir, pero cada vez estamos nosotros más confiados y seguros de que los educadores no seremos sustituidos. Si realmente somos educadores y si realmente estamos formados y capacitados para seguir adelante. Otra respuesta podemos darla cuando Stephen Hawking, autor del libro Dios creó a los números, y que es un extraordinario científico que estuvo discapacitado y aún así, aunque iba perdiendo todos sus movimientos, incluso el habla, él continuó trabajando mucho tiempo. Les invito a que estudien un poco de su vida, porque es un excelente ejemplo. Y él nos dice, como ocurrió en el pasado,
El desarrollo futuro de la matemática afectará sin duda de forma directa o indirecta nuestra forma de vivir y de pensar. Las maravillas del mundo antiguo, como las pirámides de Egipto, fueron físicas. Ahora, las mayores maravillas del mundo moderno se encuentran en nuestro propio entendimiento. Y él señala que detrás de cada persona excepcional hay un maestro excepcional. Hoy necesitamos grandes maestros más que nunca, y a ellos siempre los recordaremos. Si tú puedes entender el lenguaje del universo, es por un maestro, nos dice Stephen Hawking. En verdad les invito a que busquen y consulten sus obras y que sus palabras sirvan de estímulo para reconocer la importancia del ser maestro. Consideremos que la formación docente es un proceso exponencial, ya que no solo se aprende para el desarrollo personal, sino para promover la educación integral de otros y para la evolución creativa de la especie. Lo que yo aprendo, cómo lo aprendo, va a tener impacto en otros, no solamente en mí mismo, que ya es bastante, sino que tendrá un impacto exponencial. Ahora, más que nunca, la formación de profesores en general, de matemáticas y en general, que se prepare de manera creativa y se actualicen permanentemente, les permitirá ser indispensables, ya que la educación, por lo que vamos a platicarles enseguida, es un elemento clave de la supervivencia del ser humano como especie, y por ello se ha convertido en una de las industrias más cotizadas y con una oferta ilimitada de cursos y programas, muchos de los cuales requieren innovarse. Yo les pido que se contesten a sí mismas, a sí mismos. ¿Mi labor como profesor será relevante en esta época y siempre lo será? ¿Qué estoy dispuesta o dispuesto a hacer para que así sea? ¿Sí? ¿Están dispuestos a hacer algo para que su labor siga siendo relevante? ¿Estaremos dispuestos a que en verdad no seamos irrelevantes y podamos ser sustituidos fácilmente por la máquina y por la inteligencia artificial y por los chatbots y por todos estos tutores que están ya programados en las máquinas? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para continuar siendo relevantes? Y pasemos a ver lo que les decía, ¿por qué? ¿Cuáles son algunas de las premisas que fundamentan el proceso educativo que nos hace suponer y afirmar que los maestros y que la educación sobre todo, ha tenido una larga historia y seguirá teniéndola? Y los maestros que acompañamos esa educación seguiremos siempre siendo relevantes, ¿no? Partamos de una premisa, partamos de manera sintética de reconocer algunas premisas que fundamentan el proceso educativo al permear esa historia pasada, presente y futura de la educación, y tengámoslas muy en cuenta para comprender la gran importancia del papel del maestro en todas las épocas. Primera premisa, el concepto mismo de educación. Fíjense muy bien, la educación ha sido y continuará siendo un proceso clave de la supervivencia y de la evolución de la humanidad. El ser humano es producto de la evolución del aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la conciencia que se construyen mediante la educación. La educación, como un proceso de actualización permanente, está indisolublemente entrelazada con el proceso de evolución de la vida, con los modos de producción, la cultura y la civilización, así como con la tecnología. Y desde mediados del siglo XVI en Europa y principios del siglo XX en México, con la industria. Estos elementos no se transforman homogéneamente en tiempo ni espacio
y no pueden aislarse uno de otro en un momento histórico determinado. Fíjense, pareciera que estamos avanzando, en otros lados no mucho, y en otras partes pues continuamos aún antes o muy parecido a como vivíamos en la época de la revolución, ¿no? Entonces, no es homogéneo el avance y los maestros lo que estamos aquí es para apoyar este tipo de avances. También comprendamos que la educación es un proceso integral que conforma una manera de mirarse y relacionarse consigo mismos, con otros, con la cultura, el ambiente y el universo, o multiverso, como le dicen ahora los científicos. Mirada que se expande con el aprendizaje, apoyado con las posibilidades de la tecnología, y mediada por creencias, cosmovisiones, saberes, condiciones culturales y ambientales. Aquí es muy... pasemos a la siguiente. Esto es muy importante. Para mí la educación integral es fundamental. En la siguiente premisa nos planteamos, ¿qué importancia tiene la tecnología en la educación? La tecnología, entendida como cualquier cosa útil creada por el ser humano para extender la vida, al mismo tiempo que ha evolucionado, ha promovido la evolución del ser humano. Esto es muy importante. El ser humano, en su evolución, ha creado y empleado la tecnología para satisfacer sus necesidades y capacidades que caracterizan a la cultura y a la educación de cada época, con lo que individuos y sociedades han extendido su comprensión de la realidad única y diversa, con las posibilidades de satisfacer necesidades básicas de sobrevivencia, expresión, conexión, y con una secuencia de satisfacción de necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de autoestima, de autorrealización. La inteligencia y la conciencia personal y colectiva ha sido un desarrollo que, como lo veremos en un tiempo enseguida, ha llevado a la especie humana a una evolución de miles de años, ¿no? También desde sus orígenes, el ser humano ha extendido sus capacidades para manejar información. Desde el ser humano que empezó manejando información, que ha producido siempre el ser humano, que el ser humano se ha caracterizado por su necesidad de comunicarse, al comunicarse, crear códigos de comunicación, y los maestros estamos ahí apoyando ese aprendizaje de esos códigos de comunicación, de colaboración, de creación, de imaginación, de innovación. Hemos hecho a lo largo de la historia ciertas disrupciones que nos han permitido otro tipo de educación. Hemos estado investigando. Piaget equipara el aprendizaje con un proceso de investigación. Hemos solucionado problemas, hemos desarrollado nuestro pensamiento crítico, estratégico, científico, tecnológico, de diseño artístico, el matemático, para nuestro desarrollo humano, con flexibilidad y autonomía en relación con la tecnología de la que se dispone en cada momento histórico. Todo esto el ser humano lo ha hecho desde sus orígenes y hoy lo sigue haciendo, pero en cada momento histórico la tecnología le ha permitido avanzar en cada uno de estos puntos, ¿sí? Esto no es propio del siglo XXI, ni es propio del siglo XXII o del siglo XX, es de todas las épocas. Pero siempre todo esto ha estado permeado por la tecnología que se ha dispuesto para profundizar más o menos en este tipo de conocimiento. Y
Bueno, otra premisa, son muchas premisas, pero las voy a concretar nada más en 5 por ahora, para que comprendamos la importancia de la formación docente, ¿sí? Y voy a centrarme ahora en la planeación educativa. Y en esta planeación, cuando hacemos planeación educativa, desde que se hace planeación educativa, se han realizado siempre las mismas preguntas que provocan interacciones entre el contexto en lo que se aprende, quién aprende, lo que aprende, cómo y con qué se aprende y cómo se evalúa. Y se repiten estas preguntas de manera constante. Cuando voy a hacer un diseño curricular, cuando voy a hacer un plan de estudios, un programa de estudios, un plan de un módulo, o de un taller, o de una secuencia didáctica, etc. Estas preguntas están siempre presentes en la planeación educativa. Nadie últimamente que nos puede decir, ay, es que estas son las partes nuevas de la planeación. No, estas han existido siempre, ¿sí? Siempre han sido lo que tenemos de tener muy presente en la planeación. La tecnología nos está permitiendo otras miradas más finas, pero esto es así en general. El gran desafío de todas las épocas en la educación institucionalizada ha sido dar respuesta a estas preguntas generadas durante una relación didáctica. Dado un contexto en el que se conoce quién aprende y en dónde los conocimientos previos y la disponibilidad de recursos, se responde el por qué, el para qué se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y cómo se recupera lo aprendido, se comunica y mejora. El orden y la importancia que se le da a estas cuestiones determinan paradigmas psicopedagógicos diferenciados. Si yo me centro en el contenido, puede ser que esté yo en un conductismo. Si yo me centro más en el propósito, pues estoy en un constructivismo. Entonces, ¿en dónde pongo mi foco? De ahí se derivan todos los paradigmas psicopedagógicos, ¿no? Y bueno, pasemos a una siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la educación matemática y la educación en general hasta la pandemia? ¿Y cuáles son sus antecedentes en México? Porque esto de la pandemia vino a resaltar todas las situaciones, fortalezas y debilidades que tiene la educación, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, veamos aquí y preguntémonos cómo ha evolucionado la educación hasta la pandemia y cuáles son sus antecedentes en México. Para ello, les invito yo a que revisen mucho la obra de Carl Sagan. En una de sus obras, que incluso ganó premios, él postula un calendario cósmico. Y en este calendario cósmico nos hace ver que la vida y la evolución del ser humano son muy recientes en la historia del universo. Más reciente aún es el proceso educativo institucionalizado y con muy poca presencia en la historia, la del maestro que enseña para la formación laboral en relación con los requerimientos de los regímenes de producción predominantes en cada lugar y en cada época histórica. Me fascina la historia de la educación, y en especial la de la educación matemática, por supuesto, que va en paralelo con la evolución de la vida y que da cuenta de la afirmación de Piaget en el libro Teorías del lenguaje, Teorías del aprendizaje, que señala tal paralelismo de la evolución del aprendizaje de una persona que pasa por estas mismas etapas por las que ha pasado la vida. La etapa sensorio-motriz, la prelógica, las operaciones concretas y operaciones abstractas, ¿no? Como eso mismo ocurrió en estos últimos minutos que tiene la vida y que tiene el desarrollo del ser humano en este calendario cósmico, ¿no? Y
que ha transitado por un comunismo primitivo, que ha transitado por esclavismos, en donde surge el maestro para enseñarle a otros cuál fue la función inicial y original del maestro. ¿Y para qué me llamaron a mí? Y yo estudié para maestra. Estudié y el maestro se inicia enseñándole a otros el código que se ha formado para entender la lectoescritura como medio de comunicación y como medio de solución de problemas. Entonces, a mí me contrataron cuando yo estudié para maestra para que yo enseñara a leer y escribir. Cuando yo nací, o cuando empecé a ser maestra, más del 60% de la población era analfabeta. Cuando la Revolución Industrial, la Revolución Mexicana, en 1910, en México, más del 85% de la población era analfabeta. Entonces se necesitaba alfabetizar. ¿Y quiénes teníamos que alfabetizar? Pues los maestros, ¿no? Entonces, a eso fui contratada. Para eso me llamaron como maestra, a enseñarle a mis estudiantes a leer y escribir con el código que estaba en cada época histórica. Desde cuando empezó el papiro, cuando empezaron las tablas de arcilla, hasta ahora, ¿no? Entonces, esto es toda una historia. Y bueno, ahora la educación de hoy empezó a tomar sesgos cuando, si bien la matemática es la más antigua de las ciencias y siempre ha estado relacionada con la tecnología, momento histórico, hasta la computadora, hubo todo un camino muy apasionante en el que el entendimiento humano fue transformándose. El gran salto en la educación de todos los campos de conocimiento y de todos los niveles educativos se dio a mediados del siglo pasado, cuando Claude Shannon formaliza la informática y Alan Turing y otros dan inicio a la tecnología digital y a la inteligencia artificial. Y pongo aquí de ejemplo la grandiosa obra de Jean Piaget y Simon Papert, intentando comprender cómo se aprende, y la gran obra de investigación y difusión de la ciencia de Carl Sagan. Las aportaciones de todos ellos y muchos más mueven el avance de conceptos matemáticos y educativos y sociales y artísticos que ahora pueden ser estudiados con mayor velocidad, con mayor facilidad en el encuentro de patrones y con mayor profundidad. Y podemos ahora aprender en menor tiempo cosas más profundas y más diversas. Y no solamente locales, sino, como decían, globales, ¿no? Entonces, aquí esto pues fue muy importante. Y a los maestros de matemáticas que nos estén siguiendo, les comento que ya todos, que la Comisión Internacional para el Estudio y Mejoramiento de la Educación Matemática, fundada por Choquet y Jean Piaget, dirigieron la atención del mundo hacia la importancia que tiene la educación matemática y que tiene todo campo de conocimiento, con un fuerte impacto en la personalidad de toda la población y la cultura. Esta organización empezó a promover en el mundo que la educación tenía un fuerte impacto. Y claro, estos se centraron en la educación matemática, ¿no? Y también se acotó otro campo de estudio fundamental, la psicología de la educación matemática. Yo les pregunto a ustedes si en el campo de estudio que cada uno tiene, ¿están ustedes afiliados a alguna asociación, alguna sociedad que los mantenga actualizados en ese campo de estudios, ¿no? Esto es importante. Y aquí lo importante estuvo en que de ellas, uno de los fundadores de la Asociación del Grupo Internacional de Psicología de la Educación
matemática freudental, nos dijo desde 1967, lo que los seres humanos tienen que aprender no es la matemática como sistema cerrado, no es la ciencia como sistema cerrado, no es la lingüística como sistema cerrado, no es el arte como sistema cerrado, sino como una actividad, el proceso de matematizar la realidad y de ser posible incluso de matematizar la matemática o de matematizar el arte, de matematizar la ciencia, de matematizar los comportamientos sociales, ¿no? Pues todo esto se extendió en México, esta discusión sobre los conceptos fundamentales de la matemática y su didáctica, así como la comprensión de la importancia de la formación de los profesores, que deberían de dar el salto del mecanicismo a metodologías basadas en el constructivismo. En ese año, en 1967, yo cursaba la materia de conceptos fundamentales de la matemática con la profesora Manuela Garín y didáctica de la matemática con la profesora Nidia Ayala en la escuela normal. Ellas estaban enrolados en la fundación de una sociedad civil que llamarían Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, que atendiera la educación básica, ya que para los matemáticos de profesión dedicados a la investigación ya estaba la Sociedad Matemática Mexicana. Acompañar a mi maestra Nidia Ayala en las discusiones previas que dieron origen a la asociación y a la protocolización del acta en 1968 en las secundarias en México, que dieron origen a la Asociación Nacional de Profesores Matemáticas, fue una experiencia de veras inolvidable y muy enriquecedora. Ojalá que los estudiantes de las escuelas normales pudieran ver que desde sus estudios hay maestros que ya están interesados en actualizar y en participar profesionalmente en asociaciones profesionales, ¿no? Aquí también pasemos a que la evolución de la educación en México, muy brevemente, les relato la evolución de la educación institucionalizada en México, que va desde la educación 1.0 a la educación 3.0. Y aquí, de esta revolución industrial 1.0, que se inició con la Revolución Mexicana en 1910, a la 3.0, se han dado cambios profundos en todos los campos del saber, en la industria y en la manera de manejar la información y distribuir el conocimiento, que se prevé continuarán disruptiendo continuamente los procesos mediante los cuales el ser humano se educa y aprende, simultáneamente con la mentoría del educador que se forma permanentemente. Fíjense que desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública y las misiones culturales, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, el libro del texto gratuito, los inicios del mejoramiento profesional del magisterio, fueron aportando pasos en lo que es ahora este concepto que tenemos de formación docente. Aquí, en este mejoramiento profesional de magisterio, dio origen a la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, y luego, les decía yo, con 1996, la llegada de los centros de maestros, ¿no? Como espacios abiertos de construcción, de conocimiento, de interés y actualizado en cada lugar, ¿no? Entonces, hay en México toda una tradición y una experiencia muy rica en la formación inicial, en la formación continua y en la formación
de los programas de superación profesional. Entonces, desde 1986 en México se estableció el Programa Nacional de Computación Electrónica para la Educación Básica. Este programa dio pauta para que desde entonces, 1986, se intentara dar rumbo a la innovación educativa 3.0, que promoviera aprendizajes significativos y lúdicos, y se abrió la posibilidad de la actualización continua del profesorado, con el apoyo de los centros de maestros, como les decía. Desde el principio se promovió la modalidad mixta, que incluía aquí. Desde el principio se promovió la modalidad mixta, que incluía actividades presenciales y de estudio independiente a distancia, literalmente a distancia. Llevábamos los libritos hasta allá, hasta los rincones donde hubiera un maestro. Eran los paquetes didácticos, les llamábamos, y iba nuestra vida de por medio, pero a distancia teníamos que llevar esos paquetes. Y es muy importante señalar que ahora a distancia es más bien sin distancia, porque aquí los estoy mirando a ustedes, aquí estoy viendo, tengo muy a la vista a Jonathan, a Josefina, aquí las estoy viendo, están aquí cerquita de mí, y este material no se los tengo que estar llevando en una avioneta que se le caían las puertas, pero llegábamos a distancia a llevarlo, ¿no? Y México es de los países que fue pionero en este tipo de sistemas. Entonces, cuando viene la COEBA, primera de computación básica, pues se llevaron a los lugares más recónditos una computadora por aula. Pero cuando me pidieron que hiciera yo algo de matemáticas, pues lógico, hice inmediatamente cuestión de matematización. Plantear, aunque fuera a nivel elemental, porque la computadora tenía 64K, no, esta computadora, no crean que tenía megabytes, o no, 64 bits, 64K, pero con todo y eso, iniciamos diciendo, aprendemos en educación básica, sobre todo en la educación preescolar y primaria, a través del juego, ¿no? Y hubo toda una experiencia en donde los maestros se convirtieron también en guionistas de sus propios juegos, algunos maestros, donde llegó este programa. Ya para el 2015, se había transitado de la web de los datos a la web semántica, a la social y a la semántica. La web de los datos era todo hecho por empresas.com. La web social se abrió para que todos fuéramos mediante las redes sociales y otros programas que fueron puestos a nuestro alcance, pudiéramos participar todos, ser actores sociales. Y ya en la siguiente web, la web semántica, no, pues ya pudimos hacer búsquedas de información con una mayor facilidad. Pero esto fue hasta 1990 en el mundo que llegó Internet y que hubo aprendizaje, y empezó en 1997 el aprendizaje en línea y la formación de maestros en línea. Desde el COEBA empezamos la formación de maestros en tecnología. Bueno, aquí esto es muy largo y no los voy a cansar contándoles todo, pero lo que sí voy a hacer es que toda la historia de la formación continua de los docentes durante la Revolución Industrial 3.0 en México, la documento en mi libro, Diseño de Programas de Formación Docente en la Cultura Digital, que voy a dejar a disposición de la Asociación de Profesores de Matemáticas y de los centros de maestros. Aquí pueden tomar esta liga, Jonathan, y Blanquita, pueden tomar esta liga y con toda, ¿sí?
pueden distribuir lo que ustedes gusten, esto es totalmente gratuito, y ahí va la historia de la formación docente a partir de que empezamos a trabajar con la tecnología digital en México, ¿sí? Ahí están relatadas experiencias y está relatado un modelo con el que vamos a concluir esta sesión. Entonces, ahí lo tienen y me salto todo esto, ¿no? Aquí también vemos que empezamos a ver que pues ya en el mundo estaba evolucionando la educación institucionalizada y entonces pues quise tener algunas experiencias, esto fue antes de la pandemia, 1915-16, en donde ya trabajé con grupos de maestros, ya no solo con alumnos, sino los alumnos junto con sus padres y sus maestros para imprimir impresoras en 3D y que esas impresoras se fueran a sus escuelas de secundarias técnicas para que en cada secundaria técnica hubiese una impresora 3D y ahí mismo pudieran hacer sus prácticas de lo que ahora es este tipo de impresión y este tipo y esta posibilidad que da el comprender cómo es la fabricación digital, ¿no? La fabricación digital. También participé en clubes de secundaria de robótica educativa que han participado los chicos en eventos internacionales con excelentes resultados, asesorando a sus maestros, por supuesto, que forman la formación de maestros ha llevado a la organización del Día Mundial de Scratch para difundir una metodología de aprendizaje con apoyo de programación aplicable a cualquier campo de conocimiento. Entramos a programar en Scratch y hacer proyectos de todo tipo, desde para el español, para literatura, para historia, de todo tipo, pero programando. Pasar de solamente los programas preelaborados a tú hacer tu propia programación de tus propios juegos y de tus propias actividades y de tus propios proyectos, ¿no? Y luego, pues he asumido el rol de mentor en proyectos planeados y desarrollados por los propios estudiantes en hackatones y eventos que congregan a miles de niños y jóvenes. Esto para mí ha sido muy importante, entender cómo cuando trabajo ya con los chicos, más que el maestro que dicta, es el maestro que es un mentor, que va abriendo la posibilidad de la generación de proyectos y está ahí como mentor para resolver dudas, para orientar, para impulsar, para motivar. Y bueno, también tenemos aquí la asesoría que tuve la oportunidad de dar en modalidad mixta en un diplomado en sismología de profesores de bachillerato organizado por el Instituto de Geofísica y el Servicio Sismológico Nacional. Su diseño y piloto requirieron un modelo de formación docente y que se conjuga con un modelo de formación a investigadores en ciencia, en geociencias. Esta experiencia, como muchas otras que ya se estaban realizando en el mundo y en México en esta etapa previa a la pandemia, fueron preparando el camino para su ajuste y adaptación en programas de pandemia, de manera que se previera la disrupción tanto de la formación docente como de la misma docencia, ¿sí? Aquí el salto que se ha dado en este tiempo de pandemia ha acelerado los procesos educativos que integran el apoyo de la tecnología digital al aprendizaje, sobre todo el de la matemática,
y el de todas las áreas, ¿no? Yo me sorprendo todo lo que se está haciendo y cómo se está avanzando en el arte, cómo se está avanzando en cuestiones de la lengua y de la poesía y de la literatura. Entonces, se vislumbra muy claramente un gran potencial educativo como apoyo a proyectos significativos para la sociedad y la emergencia de nuevas tecnologías de aprendizaje apoyadas con las tecnologías propias de la Revolución Industrial 4.0. Estas tecnologías incluyen la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el trabajo en la nube, el Big Data, el reconocimiento de texto, audio, video, los sistemas inteligentes de gestión del aprendizaje, la simulación e integración de sensores con el humano y el Internet de todo, los robots autónomos, la interconectividad integral, la ciberseguridad, la manufactura digital y más. Ante la llegada de la Revolución Industrial 4.0 y sus nuevas tecnologías asociadas, que ya no solo se limitan a los servicios, herramientas y dispositivos con los que cuenta una institución, un aula o una familia, sino que se extiende más allá al tener la posibilidad personal del acceso a información, al conocimiento compartido en redes, a los sistemas informáticos y a la tecnología digital desde diferentes puntos de acceso, en los que la web inteligente ya está presente, afianzando la posibilidad de la interconexión entre personas, equipos, objetos y sistemas, así en todo tiempo y lugar. También el foco se da en la optimización que asegura la mejora continua de los procesos. Y esto se los platico porque ahí va la educación. ¿Sí? La educación que va a apoyar la formación docente para que seamos capaces, si no de ser expertos en el manejo de estas tecnologías, sí en saber cómo aprovecharlas en proyectos educativos de interés social y de interés personal y social y ambiental, ¿no? Entonces, mucho ojo porque vamos a estar escuchando en educación todos estos temas, ¿sí? Sea la educación desde preescolar hasta la educación superior. Estas tecnologías están haciendo presencia y pues si a mí me contrataron para enseñar a leer y escribir, ahora tengo que enseñar a leer y escribir con esto. Ya no solo es escribir con el tintero y el manguillo como yo aprendí y como yo enseñé a leer y escribir, sino luego con la pluma atómica, luego con el dedo y con la voz y ahora con los gestos y la voz. Entonces estoy ahora enseñando de muy distintas maneras, ¿no? Con otras tecnologías. Claro, pues hace 50 años era otro el entorno, ¿no? Entonces, pasemos ahora a, muy brevemente también aquí, a lo siguiente. ¿Para qué y con qué se aprende la matemática? Les pongo aquí de ejemplo. Cada uno piense en su campo de acción. ¿Para qué, cómo y con qué se aprende la física, la química, la biología, el español, o la literatura, el arte, el campo en el que ustedes estén involucrados, ¿no? Aquí les comento en matemáticas. Galileo nos menciona que nuestro universo es un gran libro que no puede ser entendido a menos que se comprenda el lenguaje y los caracteres con los que esté escrito. Y esté escrito en el lenguaje de la matemática. A ello, Max Planck nos acota, nos va a dar otra interpretación que la complementa. Él nos dice: nuestro mundo físico es un gigante objeto matemático.
lo que nos hace ver la responsabilidad que tenemos los profesores para que según el estado de desarrollo de nosotros mismos, de nuestros estudiantes, de la sociedad, seamos capaces de describir, comprender y predecir cualquier tipo de evento en el universo en el que el ser humano requiere del descubrimiento y aplicación de patrones y modelos matemáticos. Cuando di clase en la normal superior a maestros de psicología, entro y les digo, hola, ¿qué tal? Soy su maestro de matemáticas. Me decían, pero ¿cómo? Si nosotros estudiamos psicología porque no queríamos saber nada de matemáticas, ¿verdad? Y uno, pues, ¿qué creen? Que si estudian psicología, pedagogía o en el campo que estén, no se trata de solamente estudiarlo de manera verbal. Se trata de fundamentar científicamente ese campo de estudio. Y para ello van a necesitar encontrar patrones, describir, predecir situaciones, describir eventos y requiere la aplicación de patrones y modelos matemáticos con toda seguridad. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué aprendemos de matemáticas, ¿sí? En general? Y aquí les invito a que ustedes piensen cuáles son esos rubros, esos campos específicos que tiene su campo de estudios. Por ejemplo, les pongo a manera de ejemplo, en matemáticas. ¿Qué se aprende de matemáticas? Es cierto que se aprende lógica y conjuntos, relaciones y funciones, aritmética, geometría, medida, estadística y probabilidad, informática, álgebra, pero también es cierto que estos elementos descriptivos se encuentran cuando yo clasifico, cuando hago relaciones, cuando capto el concepto de número, de espacio, de magnitud, de información, de modelo. Pero también es cierto que aquí se están poniendo en juego mis condiciones psicológicas, mis habilidades de pensamiento, destrezas, creatividad, mi creatividad, y soy capaz de avanzar en niveles de dificultad. Pero lo más interesante es que todo ello está relacionado con la realidad. Describir y comprender y predecir lo que ocurre en el mundo, en el universo, eso es fundamental. Y según Piaget, esto parte del yo, la familia, la comunidad, mi país, mi continente, mi mundo, mi ciencia, la tecnología, el arte, el presente, pasado y futuro, ¿no? Y las actividades de enseñanza que van del juego, la investigación, la organización, con todo lo que es la construcción, la expresión, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un modelo, pues, que ya desde el 1985 lo organicé, pero que esto, cada quien está llamado a hacer su propio modelo de cómo organiza su conocimiento y su campo de estudio. Y voy más rápido. Si pensamos cómo y con qué se aprende, pensemos cómo aprendieron matemática o la materia que enseñan ahora ustedes. Piensen qué estrategias de enseñanza-aprendizaje y recursos utilizaron al inicio de su labor docente. Piensen con qué recursos promueven actualmente el aprendizaje de su asignatura. Y piensen, ¿hay alguna relación entre cómo ustedes aprendieron y cómo enseñan ahora? ¿Qué han modificado sustancialmente de cómo ustedes aprendieron a cómo ustedes enseñan? Aquí les voy a poner este video. Voy a ponerles este video y me dicen qué piensan de esto. ¿Tecnología o metodología? Esa es la clave.
No está en español, pero no hay necesidad. Observen de qué se trata esto. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professora. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Bueno, pues aquí ustedes podrán ver que mucho de esto incluso nos ocurrió ahora con la pandemia, porque de pronto tuvimos que enseñar con tecnología y no estábamos preparados, ¿no? No estábamos preparados y entonces se repitieron en muchas ocasiones las mismas prácticas que se habían seguido antes de la pandemia, y que era el que el maestro pues continuara con esa misma práctica de seguir con la mecanización. Aquí me voy a saltar esto, me salto aquí esto porque desde el diseño curricular de 1960 ya se había organizado el trabajo por proyectos con métodos globalizadores que integraban áreas vitales y metas. Aquí esta foto que les pongo es mi primer programa con el que yo empecé a trabajar en 1964, ¿sí? Y ya trabajábamos por metas, que ahora son las competencias, y trabajábamos por proyectos, etcétera. Pero aquí viene otra cuestión, que la tendencia curricular como profesora de matemáticas pues ya era tener un proyecto y en el proyecto organizar todos los temas, las temáticas, y en cada proyecto incluir juegos, habilidades, atención a la diversidad, actitudes y valores, ¿no? Ya luego trabajamos modelos de la fase de construcción de conocimientos, de estrategias didácticas. Y ya para 1915, pues ya estábamos con muchas estrategias didácticas integradoras. Todo esto ya como repito, en algunos lugares, en algunos sistemas y en algunas situaciones. Específicamente en el Estado de México, yo
estoy enamorada del Estado de México, además de que de allí es mi familia materna, del Estado de México. He tenido la oportunidad de trabajar con grupos Mazaguas, he tenido la oportunidad de trabajar en San Felipe del Progreso, de trabajar con CEIEM, precisamente todo un diplomado de estrategias para la enseñanza de competencias informáticas básicas, etcétera. Y con ellos ya tuve la oportunidad de practicar todo este tipo de situaciones didácticas y de estrategias didácticas, ¿no? Entonces, aquí cuando vengan, ¿con qué se aprende en la cultura digital? Pues, ¿con qué se aprende? Veamos con qué se aprende en la cultura digital. Este video lo preparé también hace un tiempito. Nada más vamos a ver un poco para darnos idea de que esto que se dice en matemáticas igual es para todo campo de conocimiento. Hay una enorme variedad de materiales que nos hacen ver que la imaginación puede hacerlo todo, ¿no? La tecnología tiene importancia como mediadora de las interacciones necesarias para transitar por las experiencias físicas, mentales y virtuales, a través de las cuales se capturan los datos, se procesan, almacenan, recuperan, se transforman y comunican, dando base a las conexiones y sinapsis cerebrales necesarias para que el aprendizaje se produzca y para facilitar la colaboración, la productividad, la creatividad, la innovación y su impacto en la cultura enmarcada en el momento histórico social determinado. Ello tiene un impacto directo contenido o aprender y en medio del aprendizaje están dinámicamente interconectados y que para que el aprendizaje se produzca es indispensable la intención, la atención y la acción consciente de quien aprende, de manera que mediante las interacciones físicas, lógico-matemáticas o virtuales se apropie de lo aprendido y lo transforme. La tecnología, el software específico de apoyo a la investigación y a la educación matemática son ahora indispensables para contar con posibilidades de manejo de grandes volúmenes de datos y su transformación en información que se selecciona, captura, organiza, grafica en 3D y con la que se encuentran patrones, se formulan modelos y se resuelven problemas de manera dinámica, tridimensional o en realidad aumentada. La educación matemática se ha visto potenciada al contar ahora de manera general en cada nivel educativo, desde centros de desarrollo infantil y preescolar hasta posgrado, con software de programación, simuladores, graficadoras en 2D y en 3D, software para geometría, diseñadores de mapas conceptuales o mentales, software de diseño para impresión en 3D, software de producción musical, software para la producción y edición de videos y mucho más. materiales para hacer robótica, sensores, plataforma de gestión de cursos en línea, herramientas informáticas para la colaboración en la nube. En general, todo tipo de objetos, herramientas y software necesarios para los laboratorios de matemáticas y los espacios maker de aprendizaje transdisciplinar. Específicamente, ¿qué software utilizas con más frecuencia? ¿Cuál plataforma de comunicación, colaboración y gestión de cursos en línea
utilizas en tus clases de matemáticas? Voy a dejarle aquí. Esto sigue y ahora seguiría muchísimo más, porque la inteligencia artificial y el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial, el reconocimiento de distinto tipo de datos, de audio, nos hacen de veras quedemos impresionados, ¿no? Y por fortuna, lo vivo con niños, se sigue avanzando y los niños que son expuestos a esto seguirán avanzando, ¿no? Los niños que no son expuestos a eso, pues se seguirán quedando un poco atrás en su posibilidad de profundizar en el conocimiento, construirlo con más rapidez y entender que el conocimiento y la información se encuentran en cualquier tiempo y lugar. Y ya verán ustedes con la siguiente plática con el doctor Lorenzo, ya van ustedes a ver con Lorenzo Álvarez Sánchez, van a ver él maneja, a mí me encanta, me conmueve mucho todo su trabajo junto con la Asociación de Maestros de Matemáticas, me conmueven mucho cómo trabajan por los maestros, por los estudiantes, cómo se esfuerzan por mantener ese espíritu de colaboración y de trabajo y cómo han logrado ir coleccionando una serie de herramientas que ponen a disposición de los maestros y de cursos y orientaciones al respecto. Aquí la siguiente pregunta, ¿qué ocurrió con la formación docente durante la pandemia? ¿No? Durante la pandemia, yo les preguntaría a ustedes, por favor, ¿cómo vivió cada una de ustedes el inicio de la pandemia en México? ¿Qué anécdota recuerdan de cómo iniciaron? Que de pronto les dijeron, nos quedamos y vámonos a modificar la manera como nosotros estamos enseñando, ¿no? ¿Cómo resolvieron los retos de dar continuidad a sus cursos en medio de la suspensión de labores de manera presencial física? Porque las labores continuaron, ya no de manera presencial física. Algunos lograron lo presencial en lo virtual, como en estos momentos lo estamos haciendo, ¿no? Estamos presencialmente en la virtualidad. ¿Cómo continuaron su formación permanente durante la pandemia? ¿Sí? Piénsenlo, recuérdenlo, porque de ahí, de lo que hayan aprendido de esos primeros momentos, van a sacar muchas conclusiones. Yo les comento de mi parte que al principio de la pandemia en México, inmediatamente iniciamos sinergias entre instituciones y asociaciones profesionales, entre ellas la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, con el propósito de que ante el estado de alarma pudiéramos los docentes seguir aprendiendo. Ante mi inquietud desde algún tiempo atrás de que los profesores que laboran en diferentes contextos conocieran y experimentaran cómo diseñar y colocar sus cursos en línea, ofrecí un curso introductorio para maestros de todos los niveles educativos. Además, posteriormente, ofrecí el curso de fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje con apoyo de las tecnologías digitales en la educación preescolar y primaria indígena. Con ello tuve la oportunidad también de participar en otros eventos con la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, la Red Temática para el Desarrollo e Implementación de Tecnología Educativa, REDLATE, y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Tuvimos la oportunidad de realizar un diagnóstico del estado de la tecnología y de la tecnología educativa que fueran comparables este diagnóstico con otros países de Iberoamérica, ¿no? Desde el inicio de la pandemia se alentó el diseño de planes de contingencia institucionales
ante las emergencias sanitarias o las provocadas por desastres ocurridos ante fenómenos naturales. Esto es algo que la SEP va a tener que hacer, tener un plan para las emergencias, que pueden ser emergencias provocadas por fenómenos naturales o provocadas por pandemias, por epidemias, o provocadas por otro tipo de eventos. Pero ¿qué hacer? Tener esos planes de contingencia son muy importantes. También tuvimos la oportunidad de identificar que había instituciones de educación superior, el 20%, carecían de programas de formación docente en el uso educativo de la tecnología digital. Los investigadores usaban la tecnología, pero los docentes no. Entonces, vimos esto en contraste con otra universidad como la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde ya tenían un bachillerato totalmente en línea y en donde todos sus cursos previeron desde 1913, con la que estuvimos trabajando con ellos, que todas sus carreras, todas sus materias, toda la universidad estaría en línea. Si esto se hizo en 2013, fueron avanzando y para el 2018 ya tenían todos sus cursos en línea. Cuando se viene la pandemia, ellos ya tenían esa modalidad mixta y lo que hicieron fue aplicar los trabajos que hacían presencialmente nada más en línea. Cómo hacerlos en línea, pero todo ya estaba preparado. Entonces, en educación superior oscilamos entre estas dos dimensiones, ¿no? Entre instituciones que no tenían planes de contingencia, hasta institución como la UADY, que ya tenía todos sus cursos en línea y ya no le fue difícil. Bueno, pues da también, les voy a presentar, que la educación, pues de hecho ha sido en educación básica, no solo en México, sino en muchos países del mundo, contaba con escasa tecnología digital y muy poca capacitación, tanto institucional como de la población general. Esto en el Estado de México, a mí me consta que por lo menos un buen número de maestros ya estaban y están preparados para el manejo de la tecnología digital. Algunos de ellos posiblemente ya se jubilaron, otros seguirán, pero es de los estados en donde más se ha visto que ha permeado a la educación básica este tipo de cuestiones. Y bueno, esto ha llevado a afirmar que la educación ha sido la última industria en digitalizarse en el mundo, con su correspondiente impacto en la cultura y en la educación institucionalizada, ya que durante la pandemia el único nexo posible entre la comunidad escolar fue mediante tecnologías de la comunicación y la información, destacando quienes pudieron dar respuesta más rápida y eficiente al emplear tecnología digital. Aquí también les comento que se experimentaron diversas modalidades de aprendizaje de manera acelerada, con enormes esfuerzos personales, familiares e institucionales que enfrentaron la necesaria utilización de las tecnologías digitales y la conformación de la necesidad natural de extender lo presencial a lo físico y mental y a lo virtual, ¿sí? Esto ocurrió en todo el mundo, ¿no? A manera de diagnóstico, ¿qué pasó durante la pandemia? A manera de diagnóstico se abrieron brechas en la posibilidad de la educación integral, que tanto individual como socialmente se vio enmarcada por creencias, relatos, políticas, normativas y acciones que limitan a las personas y grupos sociales en su desarrollo humano. Se hicieron evidentes las brechas alimentarias, de salud, culturales, económicas, lógicas, pedagógicas y mentales relacionados con la situación económica, las oportunidades laborales, la diversidad de sexos, raza, ubicación geográfica,
el acceso a la tecnología digital y a la conectividad de Internet. Y si se consideran las propuestas para el futuro de Miss Resnick de no tomar acción inmediata y global, se estará agrandando la brecha mental. Entonces, todo esto se siguió, ¿no? Por ahí. Se siguió que los actores, gran parte de la población vio que no se pudo prever ni atender la necesaria salud física y mental de gran parte de los actores de la educación institucionalizada, que tuvieron que quedarse en casa dentro de ambientes cerrados y poco amigables. Se vio también limitada la expresión socioafectiva de algunos profesores y estudiantes con fuertes crisis emocionales y depresivas. En relación con la metodología del aprendizaje, dentro de los grupos marginados, se limitaron las posibilidades de generar aprendizaje más profundo en cualquier tiempo y lugar y sobre cualquier contenido, así como de trabajar, comunicarse y estudiar al no contar con conectividad ni oportunidades formativas. Se encaró el reto de salir del estancamiento debido a la falta de comprensión y preparación para transitar fluidamente de lo físico presencial a lo presencial en lo virtual, con grandes posibilidades de estacionarse en alguno de los dos extremos. Se presentaron profundas asimetrías en la propuesta educativa y organizacional. Se prolongaron las clases transmisivas y pobres en interacciones, repitiendo los esquemas tradicionales presenciales y la aplicación de los mismos planes y programas de estudio, así como la normatividad y la gestión educativa de antes de la pandemia, demostrando ser muy poco en la gestión escolar. Se vieron entorpecidos trámites burocráticos, al no contar algunas instituciones con políticas y directivos preparados para el uso de tecnologías digitales de apoyo a la gestión en la nube, y mucho menos para darle un sentido de apoyo académico a su labor. Situación que estresó a parte del magisterio con cargas inútiles de entregas impresas de capturas de pantallas con escenas rígidas, como evidencia de presencia en las videollamadas, no de participación o aprendizaje, lo que está afectando profundamente el sentido del aprendizaje independiente y los temas de la evaluación. Aquí yo llamo y les pido a todos, es momento de repensar la formación docente en el marco de la pospandemia. ¿Qué les propongo? Para su consideración, yo les propondría que hoy se requiere actualizar dinámicamente el concepto de educación integral con las características específicas que le imprime la cultura digital. Se requiere innovar y enriquecer la experiencia rica en metodologías pedagógicas que datan del siglo pasado y de la historia de la educación hasta hoy, con la seguridad de trabajar en entornos de aprendizaje que apliquen las tecnologías propias de esta época. Les propongo innovar la formación continua del magisterio que funja como mentor, tutor, asesor, que motive, contagie, entusiasme e impulse la creación de entornos de aprendizaje personales enriquecidos. También, bueno, les pido mucho, sería para mí muy hermoso identificar que los procesos de la educación y el aprendizaje se dan en todo tiempo y lugar, en cualquier modalidad, solo presencial, con apoyos digitales, en línea, etc. Les propongo ampliar el entorno del aula y la escuela presencial a su soporte en línea, conformando comunidades de aprendizaje cuyas interacciones cuenten con entornos virtuales en los que se recuperen las experiencias, las interacciones y aportaciones personales
simultáneamente con las colaborativas. También les propongo actualizar en el código y las competencias informáticas y digitales para desarrollar las capacidades trascendentes en el contexto de hoy. Nuevas formas de lectoescritura, nuevas formas de procesamiento de la información, la comunicación, la colaboración, nuevas formas para expresar nuestra creatividad, la innovación, la sustentabilidad, la internacionalización, todo ello con los recursos y las interacciones requeridas para participar conscientemente en la vida y en la educación 4.0. Y no caer en la brecha de la desigualdad, no solo económica, sino mental y participativa. Es muy importante impactar en que la educación institucionalizada impacte en la cultura digital del pueblo para expandir las capacidades trascendentes no solo en la educación institucionalizada, sino a toda la población. Es deseable que la cultura digital para la docencia del siglo XXI impacte a la cultura digital para todos. Esto es bien importante. Y pues hay que llamar a repensar la formación docente en el marco de la pandemia. Y para que estas propuestas que les acabo de mencionar pudieran llegar a ser efectivas, se requiere ir del discurso a la acción. No se imaginan todos los discursos que hemos escuchado en estas épocas, pero hay que pasar del discurso a la acción. Es indispensable una acción derivada de la conciencia de responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia los otros, la sociedad y al ambiente. La primera gran pregunta que me formulo es ¿cómo estimular los estados colectivos para una acción verdaderamente transformadora que realmente contribuya al bienestar personal, social y ambiental? También es muy importante pasar del modelo educativo actual a un nuevo modelo que oriente la filosofía, la teoría y la política educativa, así como un proceso educativo integral que prevea líneas y acciones para lo académico, lo operativo, lo tecnológico, la gestión y la normatividad. Mi segunda pregunta: ¿qué estamos haciendo en nuestro contexto y cómo podremos participar en el planteo y la puesta en marcha de un nuevo modelo educativo pospandemia? De la planeación del aprendizaje, la enseñanza y la investigación con enfoque tradicionalista, hay que pasar a su concepción humanista e integral que prevea las interacciones entre los sujetos y objetos de aprendizaje bajo paradigmas constructivistas, construccionistas y conexionistas con enfoque de impacto social. Mi pregunta aquí es, ¿cuál es nuestro papel en la construcción de relatos, de conocimiento, de sentimientos y de valores? ¿Cómo lo vivimos y lo aplicamos en una práctica docente o investigativa de impacto? Sobre los recursos de aprendizaje e investigación de propiedad privada, es indispensable transitarlos a recursos abiertos en colaboración que permitan el crecimiento exponencial del conocimiento, puedan ser recuperados en una práctica social que estimule la creación colectiva de nuevo conocimiento en cualquier tiempo y lugar. ¿Con cuáles repositorios abiertos de recursos de aprendizaje o investigación contamos? ¿Y cómo enriquecerlos en colaboración? La SEP ha hecho muchos esfuerzos en este sentido. Ojalá podamos de manera personal, institucional y colaborativa apoyar en que estos repositorios puedan crecer. Sobre la evaluación como proceso e instrumento de calificación, es necesario pasar a la evaluación como proceso regulador que oriente el logro de los propósitos y la aplicación de las competencias
en proyectos de impacto personal y social. Aquí sería interesante captar cómo perciben ustedes la evaluación, cómo la llevan a cabo, cómo la podrían ahora reconstruir en esta etapa pospandemia y ante los marcos que ahora tenemos, ¿no? Y pues hay que prever que en este siglo, además del desafío de la salud ambiental, energética, económica e informática que ya tenemos, se ha agudizado durante la pandemia la educación, la cultura y la bueno, que todos estos grandes desafíos que tenemos se han agudizado durante la pandemia, y entonces la educación, la cultura y la tecnología también van a sufrir cambios radicales que estén promovidos no solo por las revoluciones industriales 5.0 y demás, sino porque la conciencia humana y su coexistencia con otras inteligencias dará un salto cualitativo singular. ¿Estamos preparados para ello? También podemos decir que la educación, al igual que la pandemia, a mí me tengo aquí en la mente, visualizando esto, que consideremos que la educación, al igual que la pandemia, como un fenómeno global, afecta las conciencias personales y también afecta la conciencia colectiva, por lo que las acciones a tomar, si bien tendrían que adaptarse a las condiciones específicas locales, se tendría que dar un seguimiento mundial. Un alumno que es limitado en sus posibilidades de expresión y de creatividad en la educación primaria, en la educación secundaria, va a repetir esos comportamientos de frustración o falta de conocimiento a otras generaciones y a otras. Se hace como una pandemia, una mala educación y una buena educación igualmente, ¿no? Posibles caminos que tomarán las instituciones en la pospandemia. Una es restablecer los métodos y procedimientos anteriores a la pandemia. Otra es evolucionar, adaptándose a la nueva normalidad o innovar. O la tercera opción es innovar para transformar. ¿Cuál tomaremos nosotros específicamente? Que es, podemos reconocer que la educación, sobre todo la educación básica, tiene ese efecto exponencial sobre la mente y la conciencia humana. Y veamos, ya casi estoy cerrando, la última, vemos que todo ello requiere de un nuevo modelo educativo. En esta liga que está aquí, ya no la voy a ver, está una síntesis de lo que ese modelo educativo podría contener. Ya que desde que estuve en el Consejo Nacional Técnico de la Educación y con el propósito de elaborar los programas de matemáticas oficiales correspondientes a la reforma educativa de 1975, he ido avanzando en la formulación de un modelo educativo que se ha ido actualizando conforme los avances de la ciencia, la tecnología y del arte. Les sugiero que revisen el modelo que actualicé en el diseño de programas de formación docente, tanto en este video que les presento en la MICA, como en el libro que les estuve, esto por cuestión de tiempo, esto ustedes lo podrán hacer, ¿no? Lo podrán seguir. Aquí. Ustedes podrán seguir, es el mismo libro que les había dicho antes. Esta es la versión digital. Entonces, ustedes lo pueden tener y ahí viene desglosado todo este modelo desde su diagnóstico, lo que es la problemática, las preguntas generadoras, los elementos de un modelo educativo. Se caracterizan los componentes filosófico y
e incluso se cuestiona lo que los niños cuestionan. Este es un video de un niño que cuando le dijimos que preparara una conferencia, preparó su conferencia sobre el sentido de la vida. Entonces, la cuestión filosófica, a partir de una posición filosófica que nos lleve a asumir un componente teórico, todo esto está desglosado, aquí lo enuncio, un componente político, que en ese componente político haya, aquí mi propuesta es que entre todos esos lineamientos políticos, uno sea conectar las mentes, otro poner a disposición tecnologías poderosas, pero de toda la población, principalmente de la población menos favorecida, ¿no? Económicamente, de la población marginada. Impulsar y trabajar juntos y compartir en comunidad, comprender que el aula presencial se abre al aula virtual y a los entornos de aprendizaje, transitar de ser consumidores de información a ser autores mundiales de conocimiento, cuestión que me ha sorprendido profundamente durante la pandemia. Simplemente las escuelas normales ya presentaron sus 200 libros que sacaron y pronto van a sacar otros artículos que han estado sacando. Y si eso han hecho las normales, no se imaginan las universidades y todo campo de conocimiento. Esto sigue vigente y ahora es en lo que más se ha estado aportando. Y experimentar el trabajo en proyectos transdisciplinares, esto también es muy importante. También sobre el proceso educativo, ustedes van a tener ahí, tienen todo, cómo generar un modelo, diseño curricular, un modelo pedagógico, un modelo didáctico, cómo podemos nosotros definir las dimensiones y ejes para la formación docente que permeen toda la currícula. Aquí donde dice educación informática, pues sería una educación en física, biología, educación científica, educación literaria, educación, etcétera. Cómo generar planes, ¿sí? Ya terminamos con esto. Cómo generar todo este tipo de modelos, ¿no? Entonces, por último, nada más les dejo este video que sí me interesa que lo vieran, porque aquí sintetizo en unos minutos cómo asegurar nuestra formación docente como del profesorado, ¿sí? En este video ustedes contarán con esta, tomen por favor la URL y en esta URL les sintetizo en este video las distintas opciones que tienen para que colaboren ustedes, trabajen ustedes en su formación permanente, en todas las áreas y en todo el contenido. Entonces, creo que 13 minutos o un poco menos, pero ahí lo tienen, ¿sí? Para que lo puedan ustedes continuar revisando y todas las opciones, que es un reto, es un verdadero reto ahora el que tengamos nosotros esta oportunidad de tener tantas opciones de formación docente. Ay, perdón. Y bueno, con ello, conclusiones. Aquí vimos que al regresar a clase tenemos 3 opciones y que cada uno, cada escuela, cada sector va a asumir una de estas posiciones. ¿Cuál de ellas es la de ustedes? ¿Van a restaurar y a regresar en este modelo de sobrevivencia
¿Van a regresar a lo mismo que hacían antes de la pandemia? ¿O van a evolucionar adaptándose a la institución? ¿O van realmente a transformar, ¿sí? En donde tendrían ustedes un papel activo en la innovación de la educación. Como conclusiones, en este siglo XXI, además del desafío que nos presenta la pandemia y los retos que se tienen de alimentación, sanidad, cuidado ambiental, energético, económico e informático que ya tenemos, la educación, la cultura y la tecnología sufrirán cambios radicales promovidos no solo por las revoluciones industriales 5.0 y demás, sino porque la conciencia humana y su consistencia con otras inteligencias dará un salto cualitativo. Yo les invito a animar a los docentes a descubrir la belleza y responsabilidad de su misión, formar estudiantes felices con una educación integral que les permite expresar lo mejor de sí mismos en la cultura que les corresponde vivir, lo que abrirá el camino en la búsqueda de nuevas estrategias de aprendizaje apoyadas en tecnologías digitales que podrán impactar la conciencia humana, y con ello la educación ha de mantenerse innovando los programas de formación docente. Me emociona pensar en este momento como el parteaguas histórico en el que la educación matemática y la formación de maestros en general se enfrenta a profundos retos ante la motivación a mirar el mundo como un gran objeto matemático, a construir nuevo conocimiento y aplicarlo en los diversos campos del saber universal, lo que dará origen a nuevas metodologías y maneras de aprender en toda situación cotidiana, en todos los aspectos de la cultura, en todos los niveles educativos y campos de conocimiento, en el marco de la cultura digital de este siglo. Queda abierta la invitación a enfrentar entusiastamente el reto, teniendo en mente que el futuro es mejor de lo que pensamos. Agradezco muchísimo, muchísimo su participación y pues ya me dirán si hay lugar para preguntas. Muchas gracias, licenciada Yolanda. Doctora Yolanda Campos. Creo que su disertación ha sido muy enriquecedora. Ha colocado en el centro de la reflexión la importancia y relevancia de la práctica docente como un continuo y no como algo acabado. Creo que nos llevamos en sus reflexiones un importante desafío porque hay que entrar a la cultura digital. Agradecemos mucho su presentación. Los maestros en lo general se quedan con dudas, pero las dudas están referidas a qué hacemos para acercarnos nosotros como docentes y acercar a nuestros alumnos a la tecnología, a lo digital, a la cultura digital. Hacen comentarios en relación a la riqueza de sus aportaciones. Entonces, doctora, pues nos quedamos muy satisfechos con su participación. Le cedo en este momento el uso de la palabra al maestro Jonathan, quien dará el reconocimiento por su participación. Gracias, doctora Yolanda. Adelante, maestro Jonathan. Muchísimas gracias, doctora Yolanda. Ha sido un placer. Ha sido, de verdad, es exquisito escucharla. Refleja lo congruente que es con la formación, que efectivamente la formación es ser congruente con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que somos. Gracias, doctora, por todas las enseñanzas que nos dio hoy, por esas reflexiones, por esa voz que transmite calma, emoción, pero sobre todo pasión por el ser maestro. Mil gracias. Dejamos aquí el reconocimiento a nombre del licenciado Guilmar, subdirector de formación continua, y en representación del maestro Jonathan Uribe, coordinador general.
un reconocimiento por su destacada participación, pero sobre todo un reconocimiento por el gran ser humano que es y la gran profesionista que es. Muchas felicidades y nuestro agradecimiento total. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, en verdad. Un placer compartir. Muchas gracias, Blanquita. Muchas gracias, doctora. Pues nos seguiremos viendo porque estamos en el camino, doctora. Y la verdad es que la experiencia, esos años que usted tiene de servicio al frente de la docencia, creo que sería un desperdicio no aprovecharlo. Muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos de nuestros participantes. Los invitamos a continuar con nosotros en la siguiente conferencia que estaremos transmitiendo tanto en Zoom como en Facebook Live. Así es de que nos desconectamos de aquí y nos pasamos a la siguiente, si es que es de su interés, que como lo dijo usted, pues ahí vamos a detallar más en temas de cultura digital. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias. Nos vemos en unos segundos. Sí, nos vemos allá. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.